Buenos días o buenas tardes o dependiendo del momento en que usted vea este video, así que sea bienvenido. Les habla el pastor Antonio Madrid de la comunidad Congregación Puerta Abierta con el eslogan regresando a casa, volviendo a las sendas antiguas. Hoy es este primer video que estamos haciendo a través de YouTube y queremos empezar con el tema de las trompetas o Yom Teruah y su cumplimiento espiritual. Quizás sea esto un tema que posiblemente ha oído muy poco como creyentes en Cristo, y es tan importante porque la Biblia sí está cargada de estas expresiones que tienen que ver con el sonido del shofar, las trompetas. Y hemos estado en todos estos días enseñando a través de Facebook Live también, y usted puede buscar esos videos en vivo con el pastor Antonio Madrid. Ahí están la mayoría de estas enseñanzas. Y queremos que usted solamente tenga la disposición de escuchar y mirar este video, escucharlo, chequearlo en su propia Biblia y no descartar así rápidamente por algún motivo, ¿no? Porque no le interesa o porque, no vamos a decir no le interesa, sino porque quizás lo que ha aprendido va a, como dicen de alguna manera, va a chocar. Y una de las cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios o discípulos de Cristo es que tenemos el Rúa, el Espíritu, para discernir todo lo que nosotros oímos, escuchamos o vemos. En esta oportunidad que quiero que ustedes pongan, ya un segundo, baja un poco la cámara, que usted pueda estar abierto a lo que la misma escritura, que es lo que vamos a tratar por supuesto en este día, acerca de pasajes que nos encontramos en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y que usted puede, como dije, chequearlo. Si usted está viéndolo en este momento, busque su Biblia para que comencemos juntos a observar y ver y permitirle a Dios a través de su espíritu, su Rúa, que nos revele esa palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva, eficaz y hará lo que ella quiere, y es una espada, es como una espada de doble filo que corta en todos los sentidos para discernir y ver pensamientos o todo lo que interno, lo que uno pueda tener. Y la intención siempre de la palabra es llevarnos a la verdad. Esa palabra viva, ¿no? Y recuerde que en nuestras Biblias es la palabra de Dios, aunque está ahí escrita, pero es viva, eficaz y se hace efectiva en todos aquellos que por la fe creemos lo que está ahí y vemos las cosas como ocurren cuando uno está conectado, como la palabra misbó, la palabra mandamiento, tiene un significado extraordinario que es conexión. Cuando yo me uno a esa palabra, entonces soy uno. Así como siempre la Escritura nos habla acerca del primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el sentido de todas las cosas, es todo lo que el texto abarca, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y cuando se conecta con ese mandamiento acerca de quién es nuestro Padre, encontramos
nos encontramos con maravillas. Y entonces uno comienza un proceso que tiene su tiempo en el cual vamos creciendo espiritualmente. Bien, vamos entonces a tocar este sería como, no sé si la tercera parte o la cuarta parte de este estudio, pero lo que quiero es dejarles a ustedes esta porción y hablar precisamente de la fiesta de otoño o las que concluyen el calendario bíblico, que también está indicando los tiempos del fin, que son señales, nos habla de señales, nos habla de situaciones que están ocurriendo, pero no nos dice, oh, es ya, sino, vean, es una señal, estén ahí, estén pendientes de esto para que ustedes sepan en qué punto en la profecía bíblica de los tiempos Dios, bendito sea, nos está permitiendo, revelándolo por su palabra para que nosotros podamos ver en qué punto estamos para corregir la senda, corregir el camino. Muy bien, entonces vamos a Lucas 21, capítulo 21, y vamos a leer ese capítulo 21, y vamos a ver desde el verso 25. Verso 25. Y ponga atención los detalles. Todos los detalles. Y estoy leyendo una versión del hebreo al español. Usted puede tomar su versión Reina Valera, NBI o cualquiera que tenga. Cualquiera que tenga. Lo único es que las versiones siempre, como se le llama, versión, entonces tienen algunos hacen énfasis en ciertas palabras en el español, otros se apegan más a ciertas palabras que tienen que ver del griego, otras se apegan más a las palabras que son del hebreo, pero es entendible cuando tenemos el Ruach, cuando tenemos el Espíritu, cuando tenemos esas ganas de que Dios nos hable a través de su palabra. Así que espero que usted tenga esa hambre y esa sed de Dios igualmente que miles y muchos millones en el mundo. Y dice el texto de Hillel o Lucas 21, 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las luminarias, o sea, las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente. Luego dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Se están dando cuenta, está dando señales, está hablando de situaciones que van a ocurrir y que cuando vean estas cosas, tiene un propósito que vamos a ver luego en este mismo pasaje. Dice, gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, póngase derecho y levanten su cabeza, porque la completa, en hebreo hay una palabra que es Geulá, o sea, redención de ustedes está cerca. También les digo con una alegoría diciendo, miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, viéndola, saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también, ustedes cuando vean que sucede estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios.
En verdad os digo que la generación que comience a ver esto no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras de Jesús, de Yeshua HaMashiach, y que encierran una cantidad de señales por su propia palabra, en las cuales nos advierte cuáles serán esos tiempos del retorno de Yeshua, del Mesías, del Cristo, de Jesús. Como digo todas estas expresiones porque así la mayoría todos lo conocemos. Y al comienzo empieza a hablar de las señales. Habrán señales en el sol, la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar. Y me quiero centrar en el verso 28 de este capítulo 21, donde nos está dando ánimo. Cuando dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse derecho y levanten su cabeza, porque la completa redención de ustedes está cerca. Otra versión diría: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la gran pregunta que usted se puede hacer: ¿y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que estas cosas comenzaron? Bueno, la misma Escritura nos habla. No solo está diciendo cuáles son las señales que verán, que se verán señales en el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. De alguna manera, podemos decir en un contexto de esto, que algo como lo que está señalado en la Escritura, solo hemos visto ciertas cosas alrededor del mundo. Pero acá habla de un caos. No solo que es un caos en el aspecto de algo que ocurre en la luna o las estrellas o el sol y tal, sino que habla de la tierra, habla de confusión, angustia de lo que está ocurriendo, y principalmente por el bramido del mar y de las olas. Entonces vemos hoy día que si huracanes, Twitter o tsunamis y todo ello, y son antesalas, son antesalas de todo esto, porque esto se ve que es global. Lo que aquí habla es una señal muy clara para que no exista ninguna confusión para los hijos de Dios. Precisamente este es un tiempo que a nivel bíblico se está celebrando lo que se llama Rosh Hashanah, o lo que muy poco se habla a veces de los púlpitos, que es Yom Teruah. Se hace referencia que al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos para ello. Y por ello quiero que vayamos a 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero me gustaría que no solamente nos enfoquemos en esos dos versículos, pero que usted pueda leer completamente desde el versículo 50 al 58. Todo completo. Porque es importante ver el contexto del texto. Entonces, aunque tomamos estos dos versículos para que entendamos el tiempo que estamos viviendo, lea por favor lea por completo los capítulos de
el capítulo 15 del 50 y quisiera, si me lo permite, leérselos y anótelo, porque esto es muy importante. Todo lo que se relacione con Cristo, con su advenimiento, con su venida, con su retorno, porque el pueblo judío hasta ahora, ellos están esperando al Mesías, pero por primera vez. Y sabemos que todo proféticamente ha sido un proyecto, un proceso de parte del eterno Dios que ha puesto como un velo, como también Pablo lo explica en sus cartas, un velo, para que no vean al Mesías, porque hay una importancia de alcanzar al gentil. Y dentro de los gentiles hay dos líneas. Hay aquel que no conoce absolutamente nada, no tiene raíces de ninguna manera que conecte con el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y el otro grupo es aquellos que fueron parte de las tribus de Israel. Y recordará que, y estas son cosas que hay que estudiarlas y como creyentes en Cristo, que el reino de Israel se dividió en dos partes, 10 tribus al norte y 2 al sur, y las del sur se quedaron en Jerusalén, y la principal tribu ahí es Judá, o Yehudá, y de ahí es donde surgen los Yehudim, que eran los que pertenecían a esa tribu o pertenecen a esa tribu. Y esa palabra Yehudim es la palabra que usted conoce muy, lo ha mencionado muchas veces, la palabra judío. Judío porque viene... ¿Perdón? ¿Por dónde estás transmitiendo? ¿En YouTube? No, estoy grabándolo primero. Y lo tremendo esto es que me están haciendo una pregunta, disculpen. Que la palabra Yehudí es un judío, y cuando decimos judío es que directamente es de la tribu de Judá, es decir, uno de la tribu de Judá, porque en hebreo para decir tribu de Judá o Judá solamente es Yehudá. Si eres de esa tribu eres un Yehudín. Es como decirlo de otra manera. Si usted es, diga que usted nació en un país, vamos a tomar Guatemala. Usted nació en el país de Guatemala, usted viene a ser un guatemalteco. Si usted nació en el país de Venezuela, usted viene a ser venezolano. A donde usted vaya en el mundo, a donde usted se dirija, si usted es de una nación y usted va a cualquier otra nación, usted seguirá siendo, en este caso, o venezolano, o guatemalteco, hondureño, puertorriqueño, cubano, puede ser mexicano, y siempre tendrá esas dos características. Entonces, volviendo al punto de Judá, Yehudá, de ahí surgen lo que conocemos como judíos, porque pertenecen a esa tribu. Y recuerde que Yeshua HaMashiach, Jesús, como lo conocemos, la gran mayoría, Jesús, y en el inglés, Jesus, simple y llanamente está hablando de un hombre en el aspecto por lo de la tribu, y hay que ver lo que la escritura habló al profeta en profecía, pues al rey David, y él es el Mesías que vendría y el rey que vendría, y su reino nunca iba a tener un fin. Eso es importante, que conectemos las cosas tal cual como está en contexto en la Biblia. Sacarlas de contexto es crear doctrinas, es crear religiones, es crear una cantidad de cosas que han traído como consecuencia una división, o como en una expresión de Pablo, están mutilando el cuerpo de Cristo o de Mesías. Muy bien, entonces vea lo que nos señala la escritura desde el verso
50 del capítulo 15. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim, o el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, en la condición que está el ser humano actualmente, todos, me incluyo, todos, nosotros no tenemos ninguna heredad en el aspecto de eternidad, es decir, de vivir por la eternidad. No tenemos eso. O sea, no tenemos cómo, porque hay corrupción, porque el pecado entró y hay una ley, que ya lo hemos explicado en otro momento, en otros estudios, que la ley es la ley de que nos habla la Escritura de que no cometer pecados, porque el pecado es transgredir los mandamientos de Dios, es decir, pecado es transgredir las palabras de Dios, que fue lo que hizo lo que ocurrió con Adán y Eva. Transgredieron la palabra de Dios, es decir, la pusieron a un lado y adquirieron otra palabra que no provenía de Dios. Y cuando eso ocurrió, entró la muerte a la humanidad, entró la muerte. Segundo, entró lo que se llama el tiempo. El tiempo. El tiempo del eterno es perfecto, pero no es ese tiempo, cuando lo hablamos, no es el tiempo humano para medirlo. Porque el tiempo de Dios es infinito. No tiene principio ni fin, pero el tiempo del hombre sí tiene un principio y un fin, punto. Nace y muere. Y cumpliéndose lo que dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y punto, como Pablo lo enseña también. ¿Para qué viene Yeshua? ¿Para qué viene Cristo? Bueno, desde el Génesis ya está dada su advenimiento y respuesta a esa pregunta. Cuando el eterno Dios hace un juicio tanto a Adán, a Eva, a la tierra, por consecuencia de lo que violó las palabras del Eterno por cometer esa falta, obviando, poniéndolo a un lado y haciéndole, el enemigo lo que hizo fue hacerle creer que serían como Dios cuando comieran esto y no iban a morir. Y las palabras de siempre del enemigo de nuestras almas siempre es medias verdades. ¿Por qué? Primero, no murió realmente, físicamente quedaron vivos. Pero ¿qué fue lo que murió? La comunión, la conexión. Como algunos le hablan, el puente quedó destruido. Es más, fueron echados del Edén. Ahora con una carga genética en ellos, que se cumpliría al pie de la letra en toda la humanidad, en todos los países, en todo ser humano a partir de allí. Entonces vea lo que dice esta palabra en el verso 51. Dice, he aquí les digo un misterio. Y esto es lo extraordinario de la Escritura, porque los maestros de las Escrituras, los maestros de la Biblia, lo que hacen es traer la palabra y el Eterno les da lo que muchos hablan, lo dicen, interpretación de la Escritura. Pero esa interpretación tiene que estar conectada al contexto, tiene que estar conectada con las palabras, cuando digo originales, es decir, cuando aparece eso por primera vez en la Escritura, y ahí hay que revisar inicialmente cuándo aparecieron estas palabras. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando de el pasaje que leímos de capítulo 21 de Lucas, y en el verso 25 en adelante de lo que está tratando el mismo Yeshua, el mismo Jesús lo está tratando, que es la venida de él,
del reino. Y entonces, paralelamente, usted puede encontrar esto en Mateo 24, 29 al 35, y luego el del 42 al 44, y también lo va a encontrar en Marcos 13, 24 al 37. Y eso sin mencionar, sin mencionar lo que los profetas han hablado acerca de este punto que está ocurriendo con Yeshua hace 2000 años. Muy bien, entonces volviendo a 1 Corintios, dice que trae una revelación, es decir, él va a interpretar lo que está ocurriendo y va a soltar la palabra y lo expresa de esta manera: les digo un misterio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, o hasta esos momentos, todo el tiempo de Yeshua y todo lo que se conoce como el principio de esta renovación, de volver a casa, porque ese es el propósito de Cristo, que toda la humanidad vuelva a casa en el aspecto de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo enseña el libro el Evangelio de Mateo. Yo solo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando le dice Mateo 28, 19, 20 a sus discípulos, lo primero que dice, vayan y por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo hacer miembros, dice hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les enseñé, y el espíritu y todo el equipamiento que le estaba dando a esos primeros discípulos en Yeshua hace 2000 años. Y así pasaron como 300 años con ese poder, esa palabra, y después comienza un decaimiento de esa verdad, porque ahí surge Roma y ya sabemos que todo comenzó a colocarlos y meterlos en templo, cuando ellos por 300 años tenían claro que no había templo porque había sido destruido. Mas sin embargo, sí habían lo que se conocen sinagogas, que hasta el sol de hoy continúan, hasta el sol de hoy, 2000 años después, ahí siguen las sinagogas, enseñan, pero usted no va a encontrar un letrero que diga sinagoga Ben Joseph o algo así por el estilo, sino simplemente es una sinagoga donde se reúnen a estudiar las escrituras, principalmente la Torá, que son los primeros 5 libros. Porque esa es la instrucción general de todas las cosas, porque de lo que estamos hablando ahorita aquí está en el primer capítulo de Génesis. ¿Cómo está en el capítulo de Génesis? Porque usted dirá, yo lo leo, yo no entiendo lo que me está diciendo que ahí está, pero todo está allí porque habla de las fiestas, de las señales y todo ello que son Moed, y Dios dijo, me haréis fiesta. Y esto lo puede ver con más claridad en el capítulo 23 de Levítico. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando dice no todos dormiremos, también véalo en otra versión que dice no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pero ¿a quién le está dando esa palabra? A los hijos de Dios, a los que son discípulos, a los que están siguiendo, no solo a Yeshua, a Cristo, sino que las señales, que están pendientes de las señales. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, al sonido del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán levantados a vida incorruptible, y nosotros seremos transformados. Que cuando eso ocurra, primero los que han muerto, los que están durmiendo, en el aspecto como lo enseña la Escritura, van a ser despertados. No todos van a ser despertados, solo aquellos que guardaron e hicieron, obedecieron, para que entienda entonces la palabra correcta en español, lo que
Yeshua mismo vino a dejarles. Y por ello dice que luego o inmediatamente los que están vivos, los que estemos vivos para ese momento, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, lo que somos nosotros, se vista de incorrupción, y esto mortal, porque hay un decreto, la paga del pecado es muerte, y todos tenemos que pasar por ese proceso y la muerte. Porque el ser humano tiene un tiempo cuando comienza su vida y un tiempo donde termina. Pueden ser 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 120 años, como en los casos bíblicos, como el mismos líderes del pueblo de Israel que están en las Escrituras, como el mismo Moisés, 120 años. Y lo curioso cuando se estudia la Escritura, que el mismo día que nace es el mismo día que muere, cumpliendo los 120 años. Y es interesante que en eso que ocurrió en Génesis se continúa en el mundo ocurriendo. Cada persona que nace tiene por decirlo de una manera para que me entienda con esta alegoría, tiene una etiqueta de vencimiento. Cuando digo vencimiento, tiene un día en que morirá. Cuando estas cosas ocurran, de lo que está aquí señalado en Corintios, por parte de Pablo, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, ¿qué perdió el hombre? El hombre en Génesis perdió el hecho de ser imagen, semejanza de Dios y ser eterno igual que Dios. ¿Me explico? ¿Lo está entendiendo? Adán era eterno. Pero cuando ocurrió ya lo que ya mencioné, el pecado, como está en su Biblia, y entró, el hombre entró en él el tiempo que se conoce. Este tiempo en que vivimos, en este mundo. Hay gente que hoy están naciendo. En algún lugar del mundo hay alguien que está naciendo, está dando a luz, como se usa la expresión, y en este mismo momento hay muchos, cientos y miles, y más con lo del COVID, que están falleciendo hoy día. Entonces, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Ya no decirle, oh, ese es un mortal. ¿Por qué decimos es un mortal? Porque es una persona que morirá algún día. Toda persona que usted tiene a su alrededor, algún día será un cadáver. Porque morirá. Porque hay un decreto de parte de Dios. Ahora, la importancia de aprender todo lo que está en las Escrituras, porque el mismo Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No solo libre de las cosas para vivir bien en esta tierra, sino que conoceréis la verdad de todas las cosas incluyendo la eternidad. ¿Cómo llegar a la eternidad? A pesar de que hay un decreto de Dios, ¿cómo es el proceso que Dios mismo creó a través de Yeshua, a través de Cristo, para ser igual que Yeshua, eterno, en un reino? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra profética que está escrita. Por eso encontramos en el Brit Hadashah, por Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura de cualquier
boca que se levante hoy día diciendo soy profeta y dice cosas, la que Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura y probada. ¿Cuál? La que está escrita. La que está escrita. Dice, y se cumplirá la palabra profética que está escrita en la Taná. Cuando dice Taná en hebreo, lo que estoy diciendo en lo que conocemos como Antiguo Testamento, que por ser antiguo no es viejo, ni el Nuevo Testamento por ser nuevo es nuevo, porque es un complemento. Todo lo profético, todo lo que encontramos, hasta Malaquía, empieza un proceso de cumplimiento en el Nuevo, llamado Nuevo Testamento. Y después que pasa ese proceso y se ven cumplimientos tras cumplimientos a través de Yeshua, aún hay profecías que están en la Taná, de Malaquía hacia atrás, que se cumplirán exactamente en el tiempo, cuando usted ve el libro de Apocalipsis y ve todo cómo se conecta, desde Génesis, todas las profecías, todas las cosas en Yeshua, y se concluye en ese capítulo 21 del libro de Apocalipsis, cuando habla de cielo nuevo, tierra nueva, y habla de las 12 tribus de nuevo, habla de 12 puertas y todos vamos a entrar por ahí. Eso es el final de todas las cosas. Por alguna puerta entraremos. Bien, lea el capítulo 21 de Apocalipsis. Hay que, a veces no, casi todo el tiempo hemos sido bombardeados por doctrinas, por acá, por allá, por todos lados. Y a veces las doctrinas en nuestra mente es lo que se conoce hoy día como paradigma religioso. Cuando yo tengo un paradigma que lo tengo como fe en un sentido, no nos permite aceptar nada, e incluso lo que yo estoy diciendo ahorita. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo lo que encontramos en la Escritura. Hasta eso. Hay que pedirle al Eterno que ponga a un lado todos los paradigmas y que uno se permita y pedirle al Eterno que Él, la verdad, toda la verdad venga a su vida. No solo es como algunos expresan, no, la verdad es Cristo, pero ¿cuál verdad habló Él? ¿A qué se refirió? ¿Por qué manda a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad, lo único que puede hacer en nuestras vidas es hacernos libres con una hatiba, es decir, una esperanza hacia el futuro. Garantizada. Y aunque está garantizada, es una responsabilidad nuestra para poder llegar hasta allá. El que venciere, ese será salvo. Tal cual como nos lo señala el libro de Apocalipsis.